Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, donde vamos a ver una pequeña introducción a la programación de algoritmos o la creación de algoritmos por medio de pseudocódigo en PCIN. Y bueno, también la creación de diagramas de flujo, que en este caso PCIN las crea de manera automática. Y bueno, aquí yo coloqué una serie de temas que vamos a ver en este video. Y bueno, vamos a empezar. También antes de empezar, bueno, los invito a suscribirse, es totalmente gratis y que apoyen el canal. Y bueno, vamos a empezar. Primero, la primera parte es la configuración de PCIN. Aquí tenemos abierto PCIN y como primera parte nos vamos a ir a configurar. Y tenemos esta parte de que dice opciones de lenguaje, le damos clic. Y tenemos diferentes opciones de lenguaje que son configuradas por diferentes instituciones, universidades, colegios a nivel nacional e internacional. Y aquí tenemos, por ejemplo, CONALEP, y tenemos CONALEP Cuautla, Cuernavaca, Nicolás Romero y Unitec. Y también, por ejemplo, en este caso, nosotros que somos de CECITEM, también tenemos de CECITEM. ¿Qué es esta configuración? Actualmente tiene la configuración flexible, que es esta. Esta es la que tiene configurada. La podemos por nosotros personalizar. Aquí vienen todas estas opciones, por ejemplo, como no permitir utilizar variables o posiciones de arreglo sin inicializar, obligar a definir los tipos de variables, lo podemos seleccionar, controlar el uso del punto y coma, etcétera. Permitir concatenar variables con el operador más, habilitar funciones para el manejo de cadenas, sí. Permitir las palabras y, o, no y mod para los operadores lógicos. Utilizar índices en los arreglos, sí. Permitir utilizar variables para dimensionar arreglos, sí. Permitir asignar con un valor con el signo igual, sí. Permitir definir funciones o subprocesos, sí. Utilizar sintaxis flexible, no sé a qué exactamente se refiere esto. Permitir condiciones de lenguaje coloquial, también no entiendo muy bien qué sea eso. Usar diagramas Schneiderman, pues son parecidos a los diagramas de flujo, nada más que cambia un poco la forma. Usar formas alternativas a leer y escribir, bueno, ese lo voy a dejar así pendiente, no. Permitir utilizar acentos en variables, pues este en teoría no debería ser permitido. Permitir utilizar las palabras clave algoritmo y fin de algoritmo, sí. Permitir las palabras clave función y fin de función, sí, los vamos a dejar así. Y bueno, cada uno de estos, cuando tú te cambias de institución, pues bueno, cada una de estas instituciones maneja una configuración distinta. Entonces ahorita de momento vamos a dejar esta. Se puede personalizar, yo lo hice personalizado. Y mediante estas opciones, bueno, aparece hasta aquí abajo la personalizada. Y le damos a aceptar. Y de esta manera ya configuramos nuestro PCI. Pasamos al punto número 2. Bueno, un algoritmo. Para crear un algoritmo simplemente presionamos aquí en nuevo o control N o aquí. Este es un algoritmo. Antes también en lugar de la palabra reservada algoritmo tenía la palabra proceso y fin de proceso. Hoy actualmente se llama algoritmo. Ok, este es una palabra reservada, dice algoritmo y fin del algoritmo. Aquí nos marca dónde empieza el algoritmo y dónde termina. Y este es el título del algoritmo. Para este fin vamos a utilizar el nombre Hola Mundo. Nosotros le podemos poner un solo nombre a este algoritmo y podemos guardarlo y vamos a poner temas PCI. Le vamos a guardar. Y bueno, este es un algoritmo. Dentro de este algoritmo, bueno, cuando nosotros hacemos un algoritmo va a haber una serie de instrucciones secuenciales, puede haber estructuras de control, definición de arreglos, funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que definamos, que involucra todos estos temas que vienen a continuación. Un algoritmo puede contener variables, esas variables pueden ser de diferentes tipos de datos, pueden tener operadores, pueden tener podemos usar dentro de ese algoritmo todo este tipo de instrucciones como son la de escribir, leer, asignar, limpiar pantalla, esperar tecla, si entonces, según, mientras, repetir, todos estos comandos o instrucciones que están de este lado los podemos ocupar dentro de un algoritmo. Es importante que guardar cada uno de los algoritmos y se guardan con la extensión .psc. Y bueno,
Vamos a seguir con la parte número 3 que dice variables. Bueno, ¿qué es una variable? Se le conoce así variable a una, vamos a decir, una palabra donde tú puedes almacenar información. En otras palabras, en unas más técnicas, una variable es un espacio reservado en memoria de la computadora utilizado para almacenar información. Y esta información puede ser de algún tipo en específico. Normalmente nosotros vamos a utilizar la palabra reservada definir para definir variables. Y estas variables normalmente no tienen que iniciar con números, sino tienen que iniciar con palabras, con letras, con letras. Y estas letras no deben intervenir o no deben de ser iguales a las palabras reservadas propias del programa que se está utilizando. En este caso yo no puedo definir una variable como algoritmo o una variable como definir o como fin de algoritmo. Por ejemplo, yo puedo definir la variable x y aquí entra el siguiente punto que es los tipos de dato. En PCIN se pueden definir, aquí vemos 4 tipos de datos. El tipo carácter que va a almacenar texto o una palabra o una sola letra. El tipo entero que almacena números, solamente números enteros sin decimal. También tenemos otro tipo de dato que son los tipos de dato lógico que pueden guardar, o sea, true o falso y verdadero en español, o 0 y 1 en algunos casos. Y el número real son aquellos números que se puede guardar con un número con su parte decimal, es decir, números decimales. Aquí nosotros podemos definir este número como entero y le vamos a poner punto y coma. Ahí está. Así se define una variable. ¿Cuál sería una forma incorrecta de definir una variable? A lo largo, no sé si empecé ahí, pero por ejemplo no podemos definir una variable como 1, como entero. Definir una variable con un número es algo incorrecto, pero sí le podemos anteponer una letra, podemos poner por ejemplo x1, ya es correcto. No puede empezar en este caso con números o con símbolos especiales, por ejemplo un gato. No puede haber una variable con un símbolo especial llamado gato. Puede haber, y de hecho para las variables no se utilizan los símbolos especiales como son las comillas, el gato, el signo de pesos, el porcentaje, el ampersand, la diagonal, etc. Pero sí puede ser una combinación de letras. Siempre es recomendable que inicie con letra y puede ser una combinación entre letras y números. Por ejemplo, puede ser x1 y también podemos definir más variables aquí mismo como x2, x3, x4 y así. Podemos ir definiéndolas y ya si se nos acaban los nombres para colocar a nuestras variables. Esto es la definición de variables y los tipos de datos que pueden haber en nuestras variables que podemos tener aquí como definir, por ejemplo, A y puedo definir como real. Definir B y aquí puedo ponerle como lógico. Y aquí puedo poner definir C como real. Ahí está. Pero vamos a cambiarle las palabras. Aquí voy a borrar esto y aquí le vamos a ponerle número entero. Un decimal. Se le conoce en otro nombre booleano. Un booleano, así le vamos a poner. Y aquí, perdón, este sería un carácter. Le voy a poner carácter. Bueno, le voy a poner palabra o texto. Texto. Y aquí en vez de ponerle real le vamos a poner carácter. Carácter. Aquí me falta una R. Ahí está. Y aquí vamos a pasar a aquí un tema importante. Bueno, aquí quedó, bueno, aquí le voy a poner mejor palabra porque ahí me está marcando palabra texto como una palabra reservada. Cuando se pone en color azul significa que es una palabra reservada. Entonces vamos a ver aquí. Al número entero, yo solamente le puedo asignar variables como un 10, y este número pues va sin comillas, sin comas simples ni nada por el estilo. Y no le puedo asignar, si yo le asignara 10.5, esto es incorrecto debido a que solamente se le tiene que asignar números enteros. Entonces 10 es correcto.
Por ejemplo, un decimal. Un decimal, pues sí le podemos asignar un número entero, pero la ventaja que tiene con respecto al número entero es que sí puedes ponerle números decimales, por ejemplo, 56, 10.56. O si tú le pondrías 10 así cerrado, esto establece que es en sí 10.0, o sea, tiene 0 decimales. A diferencia de acá, que aquí si tú le pones 10, aquí sí es 10 cerrado, no pone la parte decimal. Esa es la diferencia entre un número real y un número entero. Un número entero solamente va a guardar el número entero y no guarda la parte decimal. Y un número decimal sí guarda la parte decimal. Y le ponemos, esto sí es válido en un número decimal, ponerle 10.56 es válido. 10.56 en una variable tipo entero no es válido o no es correcto. Un booleano. Aquí vamos a ver la ayuda. Y aquí tenemos en variables los tipos de dato y tenemos todos los tipos de dato. Y aquí dice que podemos definir el número. Bueno, aquí vienen todos, que viene otro como el número, el numérico, el real, el entero, el lógico, el carácter, el texto y la cadena. Y bueno, carácter o texto se diferencia en carácter es una sola letra. Texto ya es pues un texto completo, una frase completa como esta. Y cadena también se le considera texto, como una cadena de caracteres se le llama. Y bueno, aquí podemos ver, a ver, vamos a ver. Dice, en el lógico solo pueden tomar valores como verdadero o falso. ¿Qué significa? Que cuando yo al booleano solamente puede tener dos posibles valores. O es verdadero o es falso. O sea, ahí está definido verdadero o puede ser falso. No puede guardar, no puede almacenar otro tipo de valor. O sea, si yo le quisiera asignar el 10, el 15, por ejemplo, en este caso, no se puede. Dice, no coinciden los tipos. ¿Qué significa esto de que no coinciden los tipos? Bueno, de que yo estoy definiendo esta variable como lógico y si es un valor lógico, tiene que almacenar solamente dos tipos de valor, que es o verdadero o falso. No se puede cualquier otro tipo de valor, porque el tipo de datos se refiere a eso, que solamente almacena este tipo de variable, solamente almacena o el valor verdadero o el valor falso. Y luego por último tenemos la palabra, bueno, en este caso es letra, y vamos a definir también aquí, definir la palabra como texto. A ver, aquí tenemos dos. Bueno, una letra en sí es, por ejemplo, aquí utilizamos coma simple y le ponemos, por ejemplo, solamente la letra A. Ahí está. Y una palabra o un texto ya puede ser un hola mundo, por ejemplo, y va entre comillas. Este es un carácter, una sola letra, y este es una cadena de caracteres, es un conjunto de caracteres, es decir, un conjunto de caracteres, bueno, este es un carácter, este es un carácter, este es un carácter, y el conjunto de estos caracteres forma un texto o una palabra, y a esto se le conoce como, bueno, cadena de caracteres, texto, o bueno, entre otros conceptos. Y bueno, hasta aquí tenemos los diferentes tipos de datos que se pueden utilizar en este caso en PCIN, el tipo entero, el tipo real, el tipo lógico, carácter, texto. Y aquí vemos qué valores se le pueden asignar a uno. Por ejemplo, aquí, muy importante, si es hola mundo y yo le asigno 10, pues en teoría es incorrecto porque le estoy asignando un número entero a una variable que es tipo texto, lo cual es incorrecto. Es incorrecto y aquí se puede ver claramente. Entonces vamos a regresarle hola mundo y ya está. Entonces, ahí están los nombres de variable, los tipos de variables que podemos declarar aquí. El tipo entero, real, lógico, carácter, texto y tenemos más y se pueden apoyar de esta parte de la ayuda, ¿no? Aquí tenemos todos los que nos dicen que es, tenemos numérico, lógico y carácter. Y ya más adelante aquí nos dice cómo podemos definirlos. Pasando al siguiente tema, vamos a pasar al tema de operadores. Para esto voy a... Aquí le vamos a llamar operadores. Y bueno, tenemos diferentes tipos de operadores. El número uno serían los operadores aritméticos. Aritméticos. Bueno, ¿cuáles son estos? Todos lo sabemos. Bueno, es la suma, la resta, la multiplicación y la división.
En PCIN tiene algunos otros operadores y aquí los vamos a ver dentro de la ayuda. Tenemos los operadores, está la suma, la resta, la multiplicación, la división y tenemos este símbolo que es la potenciación. Entonces lo voy a copiar. Tenemos este símbolo que es la potencia y tenemos ya sea también este otro que es el de porcentaje o mod, porcentaje o la palabra mod, que es para decir indicar módulo, módulo. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de cada una de estas. Por ejemplo, si defino una variable x, bueno, a, b, c como, como entero. Bueno, aquí vamos a notar que, por ejemplo, yo, puedo hacer una suma, por ejemplo, en C, yo puedo hacer la suma de A más B, y puedo imprimir en pantalla la suma, con simplemente imprimir C. Pero vamos a poner aquí, vamos a leer las dos variables que sería, bueno, aquí no lo voy a hacer de esta manera, mejor, bueno, vamos a ponerle, en vez de definir la variable, aquí vamos a suponerlo que vamos a hacerlo directo y vamos a poner dos números, 10 más 5. Ahí es una operación y lo vamos a describir. Y por ejemplo, si yo lo corro, aquí me dice que la variable C no está definida y aquí es donde sí debería haber dejado esta. Definir C como entero. Ahí está. Y aquí si yo le pongo a asignar dos números, 10 más 5, y se almacena en la variable C y después lo escribimos en consola, este C va a imprimir el valor de la suma de 10 más 5. Ahí está. Y nos marca, en este caso, 15. Voy a cerrar esto. Nos marca 15, lo cual es correcto. Entonces, tenemos esta opción de imprimir aquí en consola este resultado, pero también tenemos la opción de la resta. Compilamos y nos da aquí que es 5. 10 menos 5 es 5. Está perfecto. Y ya llevamos estos dos operadores. Ahora, ¿qué tal si yo utilizo el de multiplicación, que sería el asterisco? 10 por 5, lo ejecutamos y nos da 50. Ahí está. Y ahora también lo podemos dividir, que es entre. Si lo dividimos, también ya nos arrastra y dice 10 entre, en este caso 10 entre 5, nos da, bueno, aquí lo voy a poner siempre visible, no cerrar la ventana, ahí está. Nos da 2. 10 entre 5 nos da 2. Y ahora vamos a ver este símbolo que es el de potenciación, que sería, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es 10 a la quinta potencia. Lo ejecutamos y nos sale que es, en este caso, 100,000. Y también tenemos el módulo que es por el porcentaje. Si ponemos aquí el porcentaje, lo ejecutamos y nos sale 0. ¿Por qué nos sale 0? Bueno, porque la operación del módulo significa el residuo de la división de 10 entre 5. Y si nosotros dividimos 10 entre 5, da 2 y el residuo es 0, es decir, no sobró ningún número. Esto es haciendo una división entera. Eso es el módulo. Y bueno, también tenemos la opción del mod, pero yo prefiero utilizar el porcentaje. Esas son los operadores aritméticos. En PCIN también tiene los operadores, y lo voy a hacer más abajo. Bueno, aquí mismo, nada más que voy a poner aquí. Los operadores relacionales. Y bueno, estos operadores relacionales son el mayor que, el menor que, el mayor igual, el menor igual, en este caso aquí los vamos a ver que están en la ayuda. Tenemos aquí en operadores y son todos estos, mayor que, menor que, igual, menor igual, mayor igual y diferente o distinto. Ahí vamos a hacer un poquito hacia acá. Entonces son estos. Aquí me faltaría solamente el de igual y el de diferente, que es así. Cuando nosotros colocamos las dos, o sea, colocas esta y después colocas esta, automáticamente PCIN te lo convierte en este símbolo, que es como un igual con un taché separado. Y este es el símbolo de igual. Ahorita si yo le quito el espacio, supongo que los va, bueno, no lo coloca, pero inmediatamente que colocas el siguiente, ya te lo cambia el símbolo y te pone este desigual.
Esos son los operadores relacionales o de comparación. ¿Para qué se utilizan? Bueno, pues básicamente para comparar variables. Comparar variables. Por ejemplo, nosotros podemos comparar aquí, no sé, vamos a definir una variable como lógico. Vamos a ponerle res como lógico. Lógico. Ahí está. Y vamos a checarlo. ¿Qué es lo que pasaría? Aquí lo voy a poner arriba. Y vamos a ver, comparar los valores relacionales. Si yo, por ejemplo, pongo este y digo, bueno, 10 mayor a 5 y le doy escribir res. Simplemente lo que está haciendo este operador es comparar el 10 con el 5. Y nos va a devolver si esto es verdadero o falso. Miren, ahí ya nos está devolviendo que es verdadero. El 10 es mayor al 5. Entonces, se está cumpliendo la condición. Pero si yo pongo el símbolo al revés y le pregunto, a ver, el 10 es menor al 5, es falso. Entonces, lo que hace los operadores relacionales es comparar aquí en este caso son números, pero también podemos comparar variables, podemos comparar resultados, bueno, porque básicamente son variables o cantidades o dependiendo del tipo de dato. En este caso, por ejemplo, son números. Y podemos comparar, aquí llevamos mayor que, menor que, y ahora, por ejemplo, vamos a ponerle mayor o igual. Vamos a preguntar si es mayor o igual, y acá nos dice que es verdadero, si es mayor o igual. También podemos preguntar si es menor o igual, y dice es falso. Después tenemos el de que si es igual, es falso, no son iguales. Y vamos a preguntar si es diferente, ponemos el símbolo aquí y después el símbolo de cerrar y preguntamos si es diferente y dice que sí, son diferentes. 10 y 5 no son iguales. Estos son los operadores relacionales. Repito, sirven para comparar dos cantidades o dos variables. Y por último tenemos los operadores lógicos. Y los operadores lógicos, bueno, de acuerdo a lo que nos dice aquí, son estos operadores que puedes utilizar el ampersand. Bueno, aquí me sale este símbolo. Este es el ampersand, aquí me lo está poniendo como ampersand. O la palabra i. Estos son los mismos. En otro caso tenemos el pipe, que es al revés. Ahí nos lo está poniendo como una v hacia arriba. O el o, que es la palabra o. Este es lo mismo. Y luego tenemos este símbolo que es medio especial, que sería este. Lo voy a tratar de copiar porque no lo encuentro en mi teclado donde está, pero es este símbolo. Y eso significa no. Esto significa, este es el mismo símbolo que utilizar i, este es el mismo símbolo que utilizar o, y este sería el mismo símbolo que utilizar no. ¿En qué caso se utiliza? Bueno, igual podemos utilizar variables lógicas, como voy a ponerle res2, como lógico. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, ya que tengo definido res2, yo puedo utilizar, bueno, por decir, no sé, verdadero y verdadero. Comparo este operador lógico, y digo verdadero y verdadero. ¿Qué me va a salir? Aquí voy a escribir el resultado. Res2. Bueno, a ver. ¿Por qué estoy comparando verdadero y verdadero? Bueno, porque estos son operadores lógicos. ¿Para qué sirven los operadores lógicos? Para comparar situaciones lógicas. Y las únicas situaciones lógicas que se pueden comparar son falso y verdadero. Entonces yo puedo comparar verdadero y ¿qué es lo que estoy diciendo? Y verdadero, ¿qué va a dar? Verdadero. Pero si le pongo verdadero y falso, aquí me va a decir, bueno, falso. Puedo cambiarlo al revés, falso y verdadero es verdadero. Y puedo cambiar este operador por y, simplemente. Verdadero y falso. ¿Cómo lo podemos comprobar? Esto, bueno, ya bajo situaciones reales donde se tienen que especificar condiciones y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí son los operadores. Y no es lo mismo que el operador o. Fíjense, ahí me dice verdadero o falso, es verdadero. Si gustan, voy aquí a comentar lo demás, para que no se confunda con lo demás. Y vean, ahí está, me sale verdadero.
Pero si yo le pongo, por ejemplo, no falso, me sigue saliendo aquí. Y si le pongo no, y ahora me sigue siendo, ah, pero ahora si lo dejo no verdadero o no o falso, es falso, porque ambos son falsos. No verdadero es negar, en este caso, verdadero. Al negarlo se convierte en falso y compararlo con falso sería falso todo. Entonces esto después lo vamos a ver porque también se le conoce como tablas de verdad. Operaciones lógicas. Un poquito complicado, pero así se utiliza. Vamos a pasar al siguiente punto que es, y voy a guardar esto, operadores. Básicamente lo importante aquí son los tipos de operadores. Son relacionales, lógicos y algebraicos. En este caso también se le conoce como algebraicos, pero son aritméticos. ¿Ok? El siguiente tema es, bueno, la instrucción escribir. Bueno, ya la empezamos a ver. Escribir es digamos, de las instrucciones de salida. Aquí vamos a ponerle instrucciones. Instrucciones. Ok. La instrucción más básica es escribir. Es una instrucción de salida, vamos a decirle, de salida. Y es para imprimir en pantalla mensajes. Entonces, cuando nosotros corremos un mensaje, que le vamos a dar instrucciones, le corremos. Si tenemos en este caso escribir, y lo que hace escribir es imprimir en pantalla, que es esta pantalla que tenemos aquí. Ahí está. Simplemente sirve para imprimir esos mensajes que nos va a mostrar ahí la pantalla. Ahí está. Y en este caso, escribir. Tenemos otra opción que es escribir. Cada que nosotros escribimos un texto, muy importante que cada que nosotros escribimos aquí un texto, yo escribo otra vez un hola mundo. Hay un salto de línea. No lo vemos aquí, pero hay un salto de línea. Es como si le dieras enter. Por ejemplo, aquí se escriben los dos hola mundo, pero no se escriben separados. Uno en la siguiente línea o líneas separadas. Es decir, uno está en esta línea, toda esta es una línea, y el otro está en la siguiente línea. Para evitar eso también utilizamos este comando que dice escribir sin saltar. Y si yo lo escribo acá otra vez, escribir, bueno, o nomás lo pongo ahí, vean qué es lo que pasa. Escribió hola mundo y no le puso salto de línea al final, y por lo tanto el siguiente texto se imprimió al final de donde se escribió el primer hola mundo. Entonces este también es muy importante, escribir sin saltar. También hay otra combinación que es escribir sin bajar, algo así. Sin bajar. Es lo mismo sin saltar y sin bajar es lo mismo. Se va a imprimir o va a ser exactamente lo mismo. Esa es la instrucción, en este caso, escribir. Vamos a borrarla. Borrarla. Y después sigue la instrucción leer. Leer sirve para leer diferentes variables. Obviamente, como ahorita configuramos nuestro PCIN, nosotros tenemos que definir primero antes una variable, por ejemplo x, como entero, para poderla utilizar dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, si le damos leer x, leer básicamente puede leer cualquier tipo de variable. Es para introducir datos a nuestra aplicación. Y siempre se va a mostrar así como esto. Un cursor parpadeando, esperando que nosotros escribamos un número o un valor dependiendo del tipo de dato que se va a almacenar. Por ejemplo, si yo quiero guardar una letra, en teoría estoy mal, porque, perdón, aquí me estoy equivocando. Si aquí está esperando un número, porque yo definí variable x como entero y quiero leer x, si yo le pongo aquí una letra y le doy enter, por lo tanto va a haber error porque no se puede almacenar la letra e en una variable x definida como entero. Es parte de los detalles que tiene propios del lenguaje. Ok, entonces tenemos que evitar este tipo de errores. Ok, volvemos a correr, aquí está. Y por ejemplo, nosotros al escribir este valor aquí por medio del teclado, se almacena en esta variable y después podemos reutilizar ese valor, en este caso para hacer operaciones, para decidir, tomar decisiones, hacer cálculos, etc. Aquí está. Ok, ¿qué más sigue? Sigue la instrucción asignar. Bueno, para asignar es el proceso que se hace para que nosotros podamos cambiar de valor a una variable. Por ejemplo, nosotros
Aquí en este momento pues tenemos esta variable que es x, y supongamos que aquí yo por teclado le puedo asignar un valor, por ejemplo 10, y hasta ahí se acaba el programa. Pero ¿qué pasa si yo le quiero cambiar el valor? No quiero que sea 10. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir el valor en pantalla, el valor que tiene actualmente la variable. Pero después yo se lo puedo cambiar utilizando x y el símbolo de igual y ponerle un valor cualquiera, por ejemplo 100. Y después escribir el valor, el nuevo valor en pantalla. Escribir x. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Primero escribe, por ejemplo aquí ya vemos el ejemplo, dice, primero yo escribí 10, la variable x guarda ese 10 y después lo imprime en pantalla con esta instrucción. Después lo que yo hago al asignar, este es el proceso de asignar, le cambio el valor que tenía x, que tenía actualmente era de 10, se lo cambio por 100. Y después imprimo el nuevo valor de x y ahora me dice que es 100. Ese es el proceso que se hace en este caso para asignar. Asignar es asignar un nuevo valor dependiendo del tipo de dato que te sea esa variable. Ok. Después tenemos otras instrucciones diferentes como es limpiar pantalla. Por ejemplo, aquí si yo después de... ¿Qué hace limpiar pantalla? Pues básicamente si tú imprimes algo, después le das limpiar pantalla, simplemente borra todo lo que se haya impreso en la pantalla antes. Entonces, por ejemplo, si yo lo corro el programa, me pide aquí que le solicito un número, le pongo el 5, lo imprime, pero si se dieron cuenta, borró todo lo que tenía anterior. Borró el hola mundo, borró y solamente imprime lo que está después, que sería lo de acá. Entonces, este limpiar pantalla lo que hace es borrar todo lo que se haya impreso antes. También tenemos otro que es esperar tecla. Y a lo mejor aquí tú puedes poner tecla. Ok. Ya lo corres. Y fíjense qué es lo que va a pasar. Nosotros lo corremos, pero está esperando que nosotros presionemos una tecla cualquiera. Se detiene como que si hiciera una pausa en la pantalla y hasta que primamos esa tecla, después lo que va a hacer, de acuerdo a lo que estamos diciéndole aquí, es después de imprimir la tecla, va a limpiar pantalla y después va a cambiar el valor de X y después lo va a imprimir en pantalla. Fíjense, le damos tecla, fíjense, ya hizo limpió pantalla y después asignó el valor y después imprimió el valor de X. Es lo que hace. También lo podemos ver, muy importante aquí bajo que es el ejecutar paso a paso las instrucciones de nuestro algoritmo. Por ejemplo, si lo ejecutamos paso a paso, podemos ver qué es lo que va ejecutándose y lo podemos pausar en ese momento y podemos decir, ah, bueno, aquí está solicitándome el valor de X. Yo le pongo 5, le doy Enter y después se sigue escribir y después está esperando tecla. El escribir lo que hizo fue imprimir el número 5 y después dice esperar tecla. Esperar tecla, hasta que yo presione va a pasar al de limpiar pantalla, limpia pantalla, después asigna X, le asigna el 100, después escribe 100 y después dice fin de algoritmo. Así es una forma también de analizar nuestros algoritmos, ejecutarlos paso a paso. Bueno, pasamos al siguiente punto que es la instrucción si entonces, y para esto vamos a hacer ya ejemplos concisos, ¿no? Si entonces, ¿sale? Primera instrucción, bueno, vamos a definir una variable, edad, como entero. Después vamos a poner aquí, le vamos a solicitar por medio de teclado, bueno, la edad. Y le vamos a poner aquí también que sea sin saltar. Y le decimos leer. Y vamos a decirle la edad. Después lo que hacemos, ahora utilizamos la instrucción o el comando si entonces, que lo podemos encontrar de este lado. Si entonces, ahí le seleccionamos, le damos clic y nos aparece la estructura de la instrucción si entonces. Y lo que vamos a hacer aquí es comparar la edad que introduzcas por medio del teclado y verificar si esa edad es mayor a 18 que imprima que eres adulto. Si edad es mayor a 18, entonces, así funciona. Si la edad que introduzcas aquí por medio del teclado es mayor a 18, entonces quiero que imprimas en pantalla,
que eres mayor de edad o adulto. Y si tu edad no es mayor a 18, significa que aquí puedo poner escribir. No eres adulto. Entonces, y si corremos nuestro programa, nuestra aplicación, aquí nos va a decir que introduzcamos la edad. Yo le escribo, por ejemplo, 18. Y ya me dice que no eres adulto porque 18, aquí me faltaría una anotación porque mayor, aquí voy a dejar siempre visible y no cerrar. Aquí me faltaría que la edad tiene que ser mayor o igual. Es decir, si tienes 18 años, sí eres mayor de edad. Ahora aquí lo vamos a volver a correr. Ok, volvemos a correr. Y si yo introduzco 10 en la edad y le doy enter, me dice que no soy adulto. Si introduzco 25, me dice que sí soy mayor de edad. Otra vez regresamos a introduzco 18 y me dice que sí soy mayor de edad. Si introduzco 17, me dice que no soy adulto. Para esto se utiliza la instrucción si entonces. También se puede utilizar anidada. Anidada significa que nosotros todavía podemos decir, bueno, vamos a suponer que aquí mayor de 18, pues es mayor de edad. Pero ¿qué tal si yo quiero decir que desde de la edad de 12 a 18, 12 a 17 es adolescente? Entonces puedo utilizar otra estructura así entonces aquí. Y puedo decir, bueno, si edad es mayor o igual a partir de 12 años, entonces puedo decir que entonces es escribir, bueno, eres adolescente. Eres adolescente. Y en caso contrario, puedo ponerle aquí escribir. A ver si se llega a ver todo esto. Escribir, eres un niño. Es suponiendo, ¿no? Y ahora, muy importante, bueno, guardamos. Le voy a poner instrucción, ¿sí? Y aquí vamos a ver el diagrama de flujo. El diagrama de flujo básicamente lo que hace es, nos sirve para saber a través de dónde fluye la información. Aquí empieza el algoritmo, nos dice definir edad, imprime un texto, nos solicita un valor y lo va a almacenar en la variable edad. Después compara, si es mayor de 18 se va para acá, si no es mayor de 18 se va a ir por acá. Y después aquí pregunta si es mayor o igual a 12, se va a ir por acá. Y si no es mayor o igual a 12, se va a ir para acá y va a imprimir eres niño. Tiene tres caminos diferentes para analizar la variable edad y después finalizar con el algoritmo. Pero en cada uno de estos caminos imprime un mensaje. O eres mayor, o eres adolescente, o eres un niño. Ese es el diagrama de flujo. Es como para entender el algoritmo, qué es lo que está haciendo y los caminos que está tomando para poder solucionar el problema. Ok. Después de esta instrucción tenemos la instrucción según. Vamos a pasar a esta. Aquí le vamos a poner instrucción según. Ok. La instrucción según vamos a poner un ejemplo que es, vamos a ponerle definir. Y le vamos a poner número y mes como, no, bueno, no, aquí es nada más número. Num como entero. Y luego vamos a definir mes como, vamos a ponerle texto. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que vamos a solicitar un número, vamos a decir de cualquiera de entre 1 y 12, y los vamos a convertir a texto. Entonces vamos a poner que voy a escribir, y le vamos a poner introduce número, vamos a ponerle de 1 a 12 como instrucción. Y aquí también le voy a poner que sea sin saltar, así quedaría.
Después le decimos leer, número, numen. Y ahora le vamos a decir, vamos a aplicar la estructura según. Vamos a ver qué es lo que hace. Ponemos la estructura según y es esta estructura que nos da. Y yo lo que quiero es que cuando yo introduzca un número del 1 al 12, obviamente cada uno de estos números va a significar un mes del año. Si es el 1 es enero, si es el 2 es febrero, si es el 3 es marzo, si es el 4 es abril. Entonces lo que voy a introducir esta instrucción, según, es voy a introducir esta variable que es num. Lo voy a poner aquí, num. Según num, hacer, bueno, lo que le quiero decir aquí es que si num vale 1, el mes quiero que sea igual a enero. Si num es igual a 2, quiero que el mes sea igual a febrero. Si num es igual a 3, quiero que el mes sea igual a marzo. Ahí está, marzo. Y si no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, aquí quiero que mes, le voy a poner que es otro mes. Aquí me faltaría solamente completar todos los casos. Cada uno de estos se le llama casos. Lo que quiere decir es que si num es igual a 1, el mes va a ser igual a enero. Si num vale 2, el mes va a ser igual a febrero. Si el num vale 3, el mes va a ser igual a marzo. Pero en cualquiera de los otros casos, podría ser que es otro mes. Y después aquí le voy a decir escribir mes. Y vamos a ver qué es lo que hace. Lo corremos. Lo vamos a poner aquí. Vamos a maximizar. Y me dice introduce 1 a 12. Bueno, le pongo 1 y me imprime enero. Vamos a volver a ejecutar. 2 me pone febrero. Si le pongo 3 me pone marzo. Pero si le pongo 4 me pone que es otro mes. Si le pongo 5 le pone que es otro mes. Pero si yo modifico la instrucción,